El timbre sonó a las 9 de la mañana exactamente. Aquella melodía familiar atravesó el silencio de mi casa, pero algo en su insistencia me erizó la piel. Era un sonido demasiado urgente para una visita casual. Dejé mi taza de café sobre la mesa de la cocina. Llevaba 40 años repitiendo ese mismo ritual. Caminé hacia la puerta. Mis pantuflas se arrastraban por el viejo piso de madera. Cada paso era un crujido familiar. A través del cristal pude ver dos siluetas. Una era alta, la otra más pequeña. Sin motivo aparente, mi corazón comenzó a latir más deprisa. Abrí la puerta. Allí estaba Celina, mi hija. Me dedicó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A su lado estaba Edgar, mi yerno. Sostenía un maletín de cuero negro. Su traje parecía demasiado formal para una mañana cualquiera. «Papá». La voz de Celina era melosa y se acercó para besarme. Su perfume era intenso, casi asfixiante. «¿Cómo has estado? Te ves un poco pálido». «Estoy bien, hija». Una sensación extraña se instaló en mi pecho. «¿A qué debo esta visita? Es muy temprano». Edgar se adelantó un paso. Me ofreció la mano con una fuerza excesiva. «Buenos días, don Benjamín. Trajimos unos papeles importantes. Necesitan su atención urgente». La palabra urgente resonó en mis oídos como una sirena de alarma. Tengo 72 años. He aprendido que las urgencias de otros casi nunca son buenas para uno. «¿Qué tipo de papeles?», pregunté sin moverse del umbral. Celina y Edgar intercambiaron una mirada fugaz. Intentaron disimular, pero no se me escapó. Llevaban casados 10 años. Yo conocía bien esa comunicación silenciosa entre ellos. Siempre aparecía justo antes de pedirme dinero o algún favor. ¿Qué querrían esta vez? «Papá, ¿podemos pasar?», insistió ella. Es complicado explicarlo aquí en la puerta. Ya estaba empujando la hoja de madera para abrirse paso. Los dejé entrar. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que cometía un error. Se dirigieron directamente a la sala de estar. Edgar dejó su maletín sobre la mesita de centro. El golpe seco hizo temblar mis fotografías familiares. «Mira, papá». Celina se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías, casi húmedas. «Hemos estado pensando mucho en tu futuro, en tu seguridad». «Mi seguridad está bien», repliqué. Intenté soltar mis manos, pero ella las apretó con más fuerza. Edgar abrió su maletín. Extrajo una carpeta repleta de documentos. Los hojeó con movimientos precisos y calculados. Parecía un actor que ha ensayado su papel 1000 veces. «Don Benjamín», dijo con voz grave, «el mercado inmobiliario es muy inestable. Sus propiedades podrían perder valor. Debemos tomar medidas preventivas ahora mismo». Mis propiedades. La casa donde viví con María durante 30 años. El pequeño departamento que compré cuando nació Celina. El terreno que mi padre me dejó en herencia. Todo lo que había construido con sudor y sacrificio. «¿Qué tipo de medidas?», pregunté. Mi voz sonó hueca. Ya sospechaba hacia dónde se dirigía todo esto. Celina se acercó aún más. Pude ver las finas líneas de preocupación en su rostro. Pero no era preocupación para mí. Era otra cosa. Era ansiedad. Era pura desesperación. «Papá, necesitamos que firmes estos documentos». Su voz era casi un susurro. «Es una transferencia preventiva. Totalmente legal. Tus bienes quedarían protegidos bajo nuestro nombre. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto, como siempre». La palabra transferencia cayó sobre mí como un bloque de hielo. Mis propiedades, mi seguridad económica, mi independencia. Era todo lo que me quedaba. Todo desde que María partió hace ya 3 años. «No entiendo», dije, luchando por mantener la calma. «¿Por qué tendría que transferir mis propiedades? Están seguras a mi nombre». Edgar se inclinó hacia adelante. Invadió mi espacio personal con su presencia.
Don Benjamín, con el debido respeto, a su edad, cualquier cosa puede pasar. Un problema de salud, una demanda inesperada, impuestos atrasados. Sus palabras eran un veneno lento, un discurso ensayado para desarmarme. Si algo le ocurre, todo se perdería en trámites legales. Podrían durar años. Celina asentía con la cabeza a cada frase. Además, agregó ella, hemos tenido algunos gastos. La casa necesita reparaciones. Edgar tuvo problemas en su trabajo. Si tuviéramos acceso, podríamos solucionarlo todo. Ahí estaba. La verdad desnuda tras su falsa preocupación. Necesitaban dinero. Mis propiedades valían más de $400,000. Un dinero que ellos querían controlar. Hija, dije lentamente, midiendo cada sílaba. Si necesitan dinero, podemos hablar. Podemos ver la forma de un préstamo. Pero no voy a transferir mis propiedades. El ambiente en la sala cambió de golpe. La sonrisa forzada de Celina se desvaneció por completo. Edgar cerró la carpeta con un golpe seco. Papá, no es un préstamo lo que necesitamos, dijo ella con una voz tensa que no le conocía. Es una solución permanente. Tú ya no puedes manejar estas cosas solo. ¿Desde cuándo no puedo manejar mis responsabilidades? La rabia empezaba a subirme por el pecho. Sentía un calor que me quemaba por dentro. Edgar se puso de pie. Caminó hacia la ventana con pasos lentos y deliberados. Don Benjamín, seamos realistas. Tiene 72 años. Vive solo. Ya ni siquiera conduce. ¿Qué pasaría si tiene una emergencia? ¿Quién se haría cargo de todo? Sus palabras eran lógicas. Una lógica cruel y afilada, diseñada para herir. Pero yo sabía que detrás de esa lógica solo había codicia. Tengo mi testamento en orden, respondí con firmeza. Cuando llegue mi momento, todo estará muy claro. Celina se levantó bruscamente. Se dirigió a la cocina. Escuché el sonido del grifo al abrirse, el ruido de los vasos. Regresó con un vaso de agua que yo no había pedido. Papá, bebe esto. Te ves muy agitado. No quería el agua, pero la tomé para evitar más discusiones. Sabía amarga. Tenía un gusto metálico y extraño. Celina me observaba con una intensidad que me heló la sangre. Parecía esperar una reacción. ¿Qué le había puesto al agua? Mire, dijo Edgar, abriendo de nuevo la carpeta sobre la mesa. Ya está todo preparado. Solo necesitamos su firma aquí. Y aquí. El notario nos espera a las 11. Es un trámite simple. 15 minutos y todo estará resuelto. 15 minutos. El tiempo que les tomaría arrebatarme el trabajo de toda una vida. El sabor extraño del agua persistía en mi boca. Edgar sacaba más y más documentos de su maletín. Los organizaba sobre la mesa con una precisión casi militar. Celina volvió a sentarse a mi lado. Papá, sé que esto parece abrupto, dijo, recuperando su tono suave. Pero llevamos meses pensándolo. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera. Meses. Habían estado planeando esto durante meses. Cada domingo venían a almorzar. Cada llamada preguntando por mi salud. Cada abrazo en la puerta. Todo había sido parte de una farsa. La traición se instaló en mi pecho como un puño de hierro. ¿Y no se les ocurrió consultarme antes? Pregunté. Mi voz se quebró al final. El dolor era más profundo que la rabia. Edgar levantó la vista de los papeles. Don Benjamín, sabíamos que se resistiría. Su voz era suave, casi paternal. Pero las palabras cayeron como piedras. La gente mayor. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho. Me trataban como a un niño. Como si mis 72 años no significaran nada. Como si hubieran borrado toda mi capacidad de juicio. Un nudo se formó en mi garganta. Necesitaba aire. Me levanté del sofá con un esfuerzo que me sorprendió. Caminé lento hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín. Mi jardín.
el jardín que María había cuidado con tanto amor. Vi las rosas que plantamos juntos en nuestro 10º aniversario. Todavía florecen cada primavera. Vi los jazmines que trepaban por la pared oeste. Su aroma llenaba la casa en las noches de verano. María nunca habría permitido esto, murmuré para mí. Las palabras apenas fueron un susurro, pero Celina las escuchó. «Mamá ya no está aquí, papá», dijo ella. Su voz era cortante, afilada como un cuchillo. «Somos tu familia ahora. Nosotros nos preocupamos por ti». Me di la vuelta para mirarla. Por un instante no reconocí su rostro. La dulzura se había ido de sus ojos. En su lugar había una dureza que nunca antes había visto. ¿Dónde estaba la niña que se sentaba en mis rodillas? ¿La que me pedía cuentos antes de dormir? Preocuparse por mí, o por mi dinero. Las palabras se me escaparon. Salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso. Peligroso. Pude sentirlo en el aire. Edgar cerró la carpeta con un movimiento lento y deliberado. Se puso de pie. Su altura proyectó una sombra sobre la mesa. La sombra oscureció las fotografías familiares. «Cuidado con lo que dice, don Benjamín». Su voz ya no tenía ninguna pretensión de respeto. Era fría, metálica. «Somos la única familia que le queda. Sería una verdadera pena que esa relación se deteriorara». La amenaza flotaba en la habitación, apenas disfrazada de preocupación. Miré a Celina. Esperaba que detuviera a su marido, que dijera algo, pero ella no lo hizo. Su silencio fue una respuesta más clara que cualquier palabra. Volví a sentarme. De pronto, sentí el peso de todos mis años. No era solo cansancio físico, era algo más profundo. La certeza de que estaba completamente solo. Me di cuenta de algo terrible. Estaba frente a dos personas que habían decidido que mis deseos ya no importaban. «Miren», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Entiendo que puedan tener problemas económicos, pero vender mis propiedades no es la solución. Podemos encontrar otras alternativas». Celina se acercó de nuevo. Tomó mis manos entre las suyas. Esta vez, su agarre era firme. Controlador. Ya no era un gesto de cariño. «Papá, no se trata solo de dinero. Se trata de tu seguridad. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas cuidados especiales? Los asilos privados buenos cuestan más de $3.000 al mes», añadió Edgar. «Los seguros médicos no cubren todo. Asilo». La palabra resonó en el silencio. Cayó sobre mí como una losa de cemento. Lo habían pensado todo, incluso el lugar donde me pondrían cuando ya no fuera útil. El corazón me dio un vuelco doloroso. «No necesito un asilo», dije. Intenté liberar mis manos, pero ella las sujetó con más fuerza. «Soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo». Edgar se movió. Se colocó detrás del sofá. Puso sus manos sobre mis hombros. Sentí sus dedos clavarse ligeramente en mi piel. Era una presión sutil, un recordatorio de su fuerza. «Don Benjamín, seamos realistas. El mes pasado se olvidó de cerrar la llave del gas. La semana anterior no recordaba dónde puso las llaves del coche. Esos pequeños olvidos pueden volverse problemas serios. Tenía razón sobre los olvidos. Eran cosas menores, pequeños lapsus que le pasan a cualquiera a mi edad. Pero en su boca sonaban como una sentencia. No eran suficientes para entregar el control de mi vida. «Todos olvidamos cosas», dije con un hilo de voz. «No como usted», replicó Edgar. Apretó mis hombros con más fuerza. «Celina está preocupada. Se despierta por las noches pensando en usted. ¿No cree que ella merece tener tranquilidad? La manipulación era perfecta. Usaban el amor de una hija como un arma. Celina incluso logró que sus ojos se llenaran de lágrimas. Eran unas lágrimas muy convincentes. Papá, cada vez que suena el teléfono por la noche,
pienso que algo malo te ha pasado. Cada vez que no contestas enseguida, imagino lo peor. Esto no es solo por las propiedades. Es por mi paz mental. Sus lágrimas parecían reales, pero había algo calculado en ellas, como si supiera exactamente el efecto que tendrían en mí. Si firma estos papeles, continuó Edgar, nosotros nos haremos cargo de todo. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Usted solo tendría que vivir tranquilo, sin preocupaciones, sin control, pensé, sin independencia, sin poder decidir nada sobre mi propia vida. ¿Y si cambio de opinión?, pregunté. ¿Si decido que quiero recuperar mis propiedades? Edgar y Celina intercambiaron otra mirada rápidamente. Esta vez, ni siquiera intentaron ocultarla. «Papá», dijo Celina suavemente. «Una vez firmados los documentos, será difícil revertir el proceso. Pero, ¿por qué querrías hacerlo? Estarás mucho mejor así. Difícil. No imposible. Pero seguramente muy complicado. Lo suficiente para que un hombre de mi edad no pudiera enfrentarlo». Me quedé en silencio. Intentaba procesar la magnitud de su petición. No era solo una firma. Era entregar mi autonomía, mi seguridad, mi futuro. Era convertirme en un dependiente de su buena voluntad. «Necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente. «No tenemos tiempo», replicó Edgar al instante. «El notario nos espera a las 11. Si perdemos la cita, tendremos que esperar semanas para otra». «¿Por qué tanta prisa?». Edgar caminó hacia la ventana y me dio la espalda. «Porque los documentos tienen fecha de vencimiento. Los preparamos hace tiempo. Si no se firman hoy, perderán validez legal». Algo en su explicación no sonaba bien. Los documentos legales no funcionan así. No tienen fechas de vencimiento tan estrictas. Pero mi conocimiento legal era limitado, y ellos parecían muy seguros. «Además», añadió Celina, «ya le dijimos al notario que iríamos. Sería una falta de respeto cancelar a último momento. Una falta de respeto. Como si eso importara más que la decisión de toda una vida». Miré el reloj de la pared. Marcaba las 9:40. Tenía menos de 1 hora y 20 minutos. 1 hora para tomar una decisión que lo cambiaría todo. «Está bien», dije lentamente. Sentí que cada sílaba me arrancaba algo por dentro. «Iremos al notario». Celina sonrió al instante. Pero no era la sonrisa de una hija aliviada. Era la sonrisa de alguien que había ganado. Edgar cerró su maletín con un chasquido seco, un sonido de victoria. «Excelente decisión, don Benjamín. No se arrepentirá». Pero yo ya me estaba arrepintiendo, y algo dentro de mí me decía que esto era solo el comienzo. El trayecto al notario se me hizo eterno. Edgar conducía con las manos firmes sobre el volante. Tomaba cada curva con una precisión que me inquietaba. Celina se sentó atrás conmigo, supuestamente para hacerme compañía, pero sentía su presencia como una vigilancia constante. «¿Estás bien, papá?», me preguntó por tercera vez. Colocó su mano sobre mi rodilla. Su toque ya no me consolaba. Ahora se sentía posesivo, controlador. «Estoy bien», respondí. Pero no era verdad. Me sentía mareado. Un ligero zumbido me taladraba los oídos. Recuerdo el vaso de agua que me habían ofrecido en casa. Tenía un sabor extraño. «El notario es muy profesional», dijo Edgar. Me miraba por el espejo retrovisor. «Se llama Rosa Méndez. Lleva más de 20 años en el negocio. Conoce todos los procedimientos legales al detalle. Rosa Méndez». Al menos tenía un nombre para la persona que iba a presenciar el momento en que perdería todo lo que había construido en mi vida. Me pregunté qué vería ella en mí. Si vería solo a una familia firmando papeles rutinarios, o si notaría el abismo que se abría bajo mis pies. Mientras el auto avanzaba por calles familiares, cada esquina me traía un recuerdo. La farmacia donde compraba los medicamentos de María.
el parque donde jugaba Celina de niña, el banco donde abrí mi primera cuenta de ahorros hacía 40 años. Todos eran fragmentos de una vida donde yo decidía, una vida donde mi palabra importaba, donde mi voluntad era respetada y mis elecciones tenían peso. Papá, dijo Celina suavemente, sé que esto te inquieta, pero es lo mejor para todos. Vas a ver cómo te sientes más tranquilo después. Más tranquilo. Repetí esa palabra en mi mente. ¿Cómo podía la tranquilidad nacer de entregar tu independencia? ¿Cómo podía la paz existir al perder el control de tu propio destino? ¿Cuánto valen exactamente mis propiedades? Pregunté de repente. Edgar y Celina intercambiaron una mirada rápida en el espejo retrovisor. Su silencio fue una respuesta en sí mismo. ¿Por qué preguntas eso ahora?, respondió Celina. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Porque voy a transferirlas. Creo que tengo derecho a saber cuánto estoy entregando. Edgar carraspeó. Se acomodó en su asiento. Bueno, don Benjamín, el valor exacto puede variar según el mercado. Hicimos una evaluación aproximada de unos $350.000. 350.000. La cifra resonó en mi cabeza como un insulto. Yo sabía que mentía. Mi cuerpo se tensó por completo. Solo mi casa valía al menos 200.000 en el mercado actual. El departamento que alquilaba valía otros 150.000. Y el terreno que heredé de mi padre valía al menos otros 200.000. La suma supera el $500.000. Y ellos me hablaban de 350.000. El $500.000 de $150.000 menos. Un dinero que probablemente planeaban no mencionar nunca más. ¿Hicieron una evaluación oficial?, pregunté, con la voz más firme que pude. Por supuesto, respondió Edgar rápidamente. Tenemos todos los documentos, pero nunca vi ningún informe oficial, solo los papeles de la transferencia, papeles que debía firmar sin entender todas sus consecuencias. El auto se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. Tenía una fachada de color beige. Un letrero discreto decía, Rosa Méndez, notario público. El lugar parecía profesional. Sentí un breve y confuso alivio. Al menos no me llevaban a un callejón oscuro. Llegamos, anunció Edgar, apagando el motor. Tenemos 5 minutos antes de nuestra cita. 5 minutos. 5 minutos para rebelarme. Para decir que no. Para exigir que me llevaran de vuelta a casa y mantener mi independencia. Aunque eso desatara la furia de mi hija y mi yerno. Pero cuando intenté abrir la puerta del auto, Celina puso su mano sobre la mía. Papá, antes de entrar, quiero que sepas cuánto te amo. Todo lo que estamos haciendo es porque te amamos y queremos lo mejor para ti. Sus palabras sonaban hermosas, pero su tono me heló la sangre. Era el mismo tono que usaba de niña, cuando había hecho algo malo y trataba de evitar el castigo. Dulce por fuera, pero calculada por dentro. Lo sé, hija, respondí, aunque en ese momento ya no estaba seguro de conocerla. Entramos al edificio. La recepción era pequeña y ordenada. Había sillas de cuero café y una mesa con revistas. Una mujer joven nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿Tienen cita con la notaria Méndez? Sí, respondió Edgar. Somos la familia Duarte. Cita a las 11. Perfecto. La notaría los está esperando. Pueden pasar a la sala 2. Caminamos por un pasillo corto. Llegamos a una puerta con una placa dorada. Leí las palabras. Rosa Méndez, notario. Edgar tocó suavemente. Una voz femenina nos invitó a entrar. La oficina era espaciosa. Un gran ventanal daba a la calle. Detrás de un escritorio de madera maciza había una mujer. Tendría unos 55 años. Su cabello canoso estaba recogido en un moño elegante. Usaba lentes de marco dorado que le daban un aire confiable. «Buenos días», dijo, poniéndose de pie. Extendió su mano. «Soy Rosa Méndez. Un placer conocerlos». Su apretón de manos fue firme y seguro. Sus ojos me estudiaron un instante más de lo normal.
Era como si intentara descifrar quién era yo realmente, o por qué estaba allí. Don Benjamín Duarte, me presenté. Estos son mi hija Celina y mi yerno Edgar. Perfecto. Por favor, tomen asiento. Entiendo que vienen para una transferencia de propiedades. Edgar sacó su maletín de inmediato. Comenzó a desplegar documentos sobre el escritorio. Así es, notaria. Don Benjamín quiere transferir sus propiedades a nombre de su hija. Es por razones de seguridad patrimonial. Rosa tomó los documentos. Empezó a revisarlos con cuidado. Sus ojos se movían con rapidez sobre las páginas. Se detenían ocasionalmente en ciertos párrafos. Su expresión era neutral, pero noté que sus cejas se alzaron levemente al leer algunos términos. «Estas son transferencias completas», dijo finalmente. «Don Benjamín, ¿entiende usted que estará cediendo toda la propiedad legal de estos bienes?» Antes de que yo pudiera responder, Celina se inclinó hacia adelante. «Sí, notaria, mi papá entiende perfectamente. Hemos discutido esto extensamente en familia». Rosa me miró directamente a los ojos. Ignoró por completo la interrupción de Celina. «Don Benjamín, necesito escuchar su respuesta personal. ¿Comprende usted las implicaciones de esta transferencia?» Sentí la mirada pesada de Edgar sobre mí. Celina apretó discretamente mi brazo. Un recordatorio silencioso de que debía cooperar. Pero algo en los ojos de Rosa me dio una pequeña esperanza. Una profesionalidad que parecía preocuparse por hacer las cosas bien. «Entiendo que estaré transfiriendo mis propiedades», dije con cuidado. «Pero no estoy completamente seguro de todos los términos legales». Edgar se tensó visiblemente en su silla. «Don Benjamín, hemos explicado esto varias veces esta mañana». Rosa levantó una mano, silenciando a Edgar con educación. «Es normal que haya dudas en transferencias de esta magnitud. Don Benjamín, ¿le gustaría que le explique cada documento en detalle?» «Sí», respondí inmediatamente. Por primera vez en toda la mañana, sentí que alguien se preocupaba por mí. Celina se agitó en su asiento. «Notaria, no queremos tomar demasiado de su tiempo. Mi papá confía en nosotros». «El tiempo que sea necesario», respondió Rosa con firmeza. «Es mi responsabilidad profesional asegurarse de que don Benjamín comprenda completamente lo que está firmando». Durante los siguientes 20 minutos, Rosa explicó cada documento. Lo hizo con un detalle que Edgar y Celina no habían anticipado. Con cada explicación, la magnitud del abismo se volvía más clara y más aterradora. No solo estaría transfiriendo mis bienes, estaría renunciando a cualquier derecho legal sobre ellos. No podría venderlos, ni hipotecarlos, ni siquiera vivir en mi propia casa sin el permiso de Celina. Si ella decidiera vender todo mañana, yo no tendría ningún recurso para impedirlo. «¿Y si cambio de opinión después?», pregunté, con un hilo de voz. Rosa me miró con seriedad. «Don Benjamín, una vez que se firmen y registren estos documentos, revertir el proceso sería extremadamente difícil. También sería muy costoso. Requeriría pruebas de coerción, incapacidad mental o fraude. No es algo que deba tomarse a la ligera». El silencio en la oficina se volvió denso. Edgar tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su maletín. Celina mantenía esa sonrisa fija. Una sonrisa que ya no me engañaba en absoluto. «Notaria», dijo Edgar finalmente. «Don Benjamín ha tomado esta decisión después de mucha reflexión familiar. No queremos presionar, pero tenemos otros compromisos esta tarde». Las palabras de mi yerno quedaron flotando en el aire denso de la oficina. Se sentían como los barrotes de una celda que se cerraba a mi alrededor. Rosa, la notaría, los observó con una mirada profesional, una expresión que yo no lograba descifrar del todo. «Entiendo. Don Benjamín, ¿necesita un momento? ¿O está listo para proceder?» Su pregunta era un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Era mi última oportunidad, mi última defensa para proteger mi independencia, mi seguridad.
mi propia dignidad. Abrí la boca, dispuesto a gritar que no, que todo era un error. Pero entonces sentí la mano de Edgar sobre mi hombro. Un peso muerto. Sus dedos se clavaron con una presión que no era casual. Era una advertencia silenciosa. Un recordatorio de las consecuencias. Estoy listo. Mentí. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Rosa comenzó a extender los documentos sobre el escritorio de caoba. Los organizaba con una precisión metódica, casi ritual. Cada movimiento era deliberado y profesional. Pero sus ojos no me engañaban. Podía sentir que ella también percibía la tensión. La sentía vibrar en la habitación como una cuerda a punto de romperse. Antes de proceder con las firmas, dijo Rosa, ajustándose las gafas con un gesto lento. Es mi obligación legal informarle algo importante. Don Benjamín, usted tiene derecho a un abogado independiente. Él puede revisar estos documentos por usted. Edgar se irguió de inmediato en su asiento. Su cuerpo se tensó como el de un depredador. Notaria, no creemos que eso sea necesario. Somos una familia. Aquí no existen conflictos de intereses. La respuesta de Rosa fue una ráfaga de aire fresco. No le estaba preguntando a usted. Su firmeza me sorprendió. Me dio una pequeña chispa de esperanza. Sus ojos se clavaron de nuevo en los míos. Don Benjamín, ¿desea usted consultar con un abogado antes de firmar? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era una puerta de escape entreabierta. Un abogado. Alguien que no fuera de la familia. Alguien que me explicara qué significan realmente esas letras pequeñas. Alguien que pudiera encontrar una salida a esta emboscada. Pero antes de que pudiera reunir el valor para contestar, Celina se levantó. Caminó hacia la ventana con una calma estudiada. Fingió mirar la calle. Su voz llegó desde allí, suave pero cargada de un dolor fabricado. Papá, después de todo lo que hemos hablado, ¿de verdad desconfías tanto de mí? ¿Crees que tu propia hija te haría daño? La manipulación era perfecta, un golpe maestro. Mi necesidad de protección se convertía en una traición. Mi instinto de supervivencia parecía una cruel falta de amor. No es desconfianza, empecé a decir, pero mi voz se quebró. Edgar me interrumpió al instante. Don Benjamín, si trae a un abogado, todo se complicó. Es el negocio de los abogados crear problemas. Así pueden facturar más horas. Rosa frunció el ceño visiblemente. Su disgusto era evidente. Señor, debo pedirle que no influya en la decisión del señor Duarte. Mi deber es informarle de sus derechos. No es facilitarle a usted el camino más rápido. Edgar forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, notaria. Solo queríamos que don Benjamín supiera algo. Confiamos por completo en su criterio. Claro. Confiaban en mi criterio para hacer exactamente lo que ellos querían. No para tomar la mejor decisión para mí. Un nudo amargo subió por mi garganta. No necesito un abogado, dije finalmente. Cada palabra se sentía como una palada de tierra sobre mi propio ataúd. Rosa me estudió durante un largo momento en silencio. ¿Está usted completamente seguro, don Benjamín? Una vez que firmemos, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro, repetí. Mi propia voz sonó hueca y extraña en mis oídos. Muy bien, concedió Rosa, aunque la vi hacer una nota rápida en su libreta. Procederemos entonces. Don Benjamín, necesito que lea cada documento. Es importante que comprenda cada cláusula. Edgar arrastró su silla más cerca de la mía. Se colocó de tal forma que su sombra caía sobre las páginas. Su presencia me asfixiaba. El primer documento era la transferencia de mi casa. Las letras se volvieron borrosas ante mis ojos. Un párrafo me heló la sangre. No solo cedía la propiedad, renunciaba también a cualquier derecho de habitación garantizado. Celina podría echarme de mi hogar en cualquier momento, y sería completamente legal. Este párrafo, dije,
señalando con un dedo tembloroso. Dice que renuncio a mis derechos de habitación. Eso significa que no podría vivir allí. Rosa releyó la cláusula con atención. Significa que no tendrá un derecho legal garantizado. Su permanencia dependerá de la buena voluntad de la nueva dueña. Pero papá, intervino Celina al instante, con la voz llena de una falsa indignación. Es obvio que vas a seguir viviendo ahí. Es tu casa. Siempre será tu casa. Entonces, ¿por qué no lo ponemos por escrito? Pregunté, aferrándome a un último hilo de lógica. Edgar se inclinó sobre mi hombro. Su aliento cálido me erizó la piel del cuello. Don Benjamín, son solo formalidades legales. Su hija no va a echarlo a la calle. Pero si ponemos esas restricciones, complicaría decisiones futuras. Decisiones que debamos tomar por su bienestar. Decisiones por mi bienestar. Supe exactamente a qué se refería. Como internarme en un asilo cuando ya no fuera conveniente tenerme cerca. Mi corazón se encogió. Continué leyendo. El segundo documento transfería mi departamento de alquiler. Esa propiedad me generaba $800 mensuales. Eran mi independencia económica, mi capacidad para cubrir mis gastos sin pedir nada a nadie. ¿Y los ingresos del alquiler? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nosotros nos encargaremos de administrar la propiedad, respondió Edgar con suficiencia. Es un trabajo complicado, lidiar con inquilinos, reparaciones, impuestos. Usted ya no tendrá que preocuparse por nada de eso. No, no tendría que preocuparme. Porque esos $800 mensuales dejarían de ser míos. Se convertirían en suyos. El tercer documento era el más valioso. Era la transferencia del terreno que había heredado de mi padre. Hace 50 años era solo un campo sin valor. Ahora, la ciudad había crecido a su alrededor. Estaba en una zona comercial muy cotizada. ¿Han considerado desarrollar este terreno?, pregunté. Intenté que mi voz sonara casual. Edgar y Celina intercambiaron una de sus miradas cómplices. Es posible, admitió Edgar. Hay algunas oportunidades de inversión interesantes en esa zona. Oportunidades de inversión. Probablemente ya tenían compradores, planes, contratos listos para ser firmados. La tierra que mi padre había trabajado con sus manos se convertiría en su fortuna. Sentí una presión terrible en el vientre, una necesidad urgente. La combinación del agua extraña que tomé, la tensión y el café de la mañana me estaban pasando factura. Disculpen, dije, poniéndome de pie con dificultad. Necesito usar el sanitario. Por supuesto, dijo Rosa amablemente. Al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha. Edgar se levantó al mismo tiempo que yo. Lo acompañó don Benjamín. No es necesario, repliqué rápidamente. Puedo ir solo. Insisto, dijo Edgar. Su sonrisa era una amenaza, no una cortesía. No queremos que se pierda, o que se sienta mal. No. No querían que tuviera un segundo a solas, un momento para pensar, para encontrar una salida. Me siguió hasta la puerta del baño y se quedó fuera, esperando, como un guardia. Dentro, mi mente corría a toda velocidad, desesperada. Buscaba una escapatoria, una idea, cualquier cosa. Entonces escuché la voz de Edgar al otro lado de la puerta. Hablaba por teléfono en voz baja. No entendí todo, pero capté fragmentos, frases sueltas que me apuñalaron. Casi listo. Documentos firmados. Transferencia completa. Cuando salí, cortó la llamada de inmediato. ¿Se siente mejor, don Benjamín?, preguntó con una solicitud fingida. Sí, gracias, respondí, el corazón martillando en mi pecho. Regresamos a la oficina. Celina y Rosa hablaban del clima. Una conversación trivial y vacía. Pero entonces lo vi. Celina tenía mi teléfono celular en sus manos. «Se te cayó el teléfono de la chaqueta, papá», dijo, devolviéndomelo con una sonrisa inocente. «No queremos que lo pierdas». Lo tomé.
Mis dedos estaban fríos. Revisé la pantalla. Estaba apagado, completamente oscuro. Y yo estaba seguro. Estaba absolutamente seguro de que lo había dejado encendido. En ese instante, el miedo dio paso a una claridad helada. Ya no eran solo sospechas. Eran hechos. Me estaban aislando. Me estaban acorralando. Y ahora, lo sabía. Cuando intenté prenderlo, la batería estaba completamente agotada. Qué extraño. Lo había cargado durante toda la mañana. El pequeño aparato oscuro permaneció sin vida. Un mal presagio que me heló la sangre. ¿Listos para continuar?, preguntó Rosa. Volví a sentarme frente a la mesa. Allí estaban los documentos, esperando para robarme el futuro. Frente a la mesa. Rosa había preparado una pluma especial para las firmas. Era un objeto elegante, de tinta negra. Parecía perfecta para un momento tan definitivo. «Don Benjamín», dijo Rosa. Su voz era seria. «Antes de firmar, quiero hacerle una pregunta importante. ¿Está tomando esta decisión por su propia voluntad? ¿Sin presiones de ningún tipo?» Su pregunta directa me golpeó. Era una puerta abierta. La oportunidad de gritar la verdad. De pedir ayuda para detener aquella farsa. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió. Antes de que pudiera formar una palabra, Celina se movió. Tomó mi mano libre entre las suyas. Su tacto era frío, como el de una serpiente. «Por supuesto que es su decisión, notaria. Papá sabe que lo amamos. Solo queremos su bienestar». Edgar se paró justo detrás de mi silla. Sentí sus manos pesadas sobre mis hombros. La presión era sutil, pero su mensaje era claro. Un recordatorio silencioso de las consecuencias. Una amenaza sin palabras. «Sí», logré susurrar. La voz sonó débil, ajena. «Es mi decisión». Rosa me miró fijamente. Sus ojos parecían buscar algo más allá de mis palabras. Parecían ver la verdad que yo intentaba ocultar. «¿Está usted completamente seguro, don Benjamín? No hay ninguna prisa. Podemos tomar todo el tiempo que necesite». La mano de Celina apretó la mía con más fuerza. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel. «Notaria, mi papá ya se ha decidido. Llevamos meses hablando de esto. Él sabe perfectamente lo que quiere». Me sentí atrapado, sin salida. Mi futuro se desvanecía con cada segundo que pasaba. En esa desesperación, un recuerdo vino a mi mente. Una escena de una vieja película. Un hombre en una situación parecida. Él había encontrado una forma de pedir ayuda. Una forma silenciosa. Fingí revisar los documentos una vez más. Con discreción, saqué un pequeño papel de mi billetera. Era un viejo recibo de supermercado. Tenía un espacio en blanco en la parte de atrás. Edgar caminó hacia la ventana. Celina parecía distraída, organizando su bolso. Aproveché ese instante con cuidado. Encontré un lápiz sobre el escritorio de Rosa. Escribí deprisa sobre el papel. «Ayúdeme. Estoy siendo obligado y amenazado. Llame, policía». Doblé el papel una y otra vez. Lo hice diminuto. Lo escondí en la palma de mi mano sudorosa. «Muy bien», dije en voz alta, fingiendo seguridad. «Creo que estoy listo para firmar». Rosa preparó los documentos en el orden correcto. «Perfecto. Firmaremos uno por uno. Empezaremos con la transferencia de la casa principal». Tomé la elegante pluma. Sentí su peso en mis dedos temblorosos. Celina se inclinó, observando cada uno de mis movimientos. Edgar regresó a su posición, justo detrás de mi silla. La sombra de su cuerpo me cubría por completo. Fingí ajustar la posición del documento. Mi mano se movió sobre el escritorio. Dejé caer el papel doblado con disimulo. Cayó cerca de los documentos personales de la notaría. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Lo habría notado alguien? «Disculpe», le dije. «¿Podría darme un vaso de agua antes de firmar?»
De repente me siento un poco mareado. Por supuesto, respondió Rosa al instante. Se puso de pie. Al moverse alrededor de su escritorio para ir por el agua, la vi. Vi cómo sus ojos se posaban en el pequeño papel. Su expresión profesional no cambió ni un poco. Con un gesto natural, lo recogió. Lo deslizó discretamente bajo su libreta de notas. El pulso me retumbaba en los oídos. Temí que los demás pudieran escucharlo. Lo había logrado. El mensaje había sido entregado. Cuando Rosa volvió, me entregó el vaso de agua. Sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un segundo, un instante fugaz. Pero en esa mirada vi algo nuevo. Vi comprensión. Fue la primera chispa de esperanza real en toda la mañana. Ella regresó a su asiento. Se movía con la misma calma profesional. Pero yo sentía que algo en el aire había cambiado. Había una tensión diferente, más controlada. Como si ahora ella evaluará la situación desde otra perspectiva. «Aquí tiene su agua, don Benjamín», dijo. Al dejar el vaso, movió su libreta con intención. Pude ver que mi nota ya no estaba allí. La había guardado, la había leído. Bebí el agua despacio, ganando tiempo. Mis manos temblaban un poco. Edgar lo notó. «¿Se encuentra bien, don Benjamín?», preguntó. Su preocupación sonaba falsa, era pura actuación. «Quizás deberíamos terminar esto rápido para que pueda descansar». «Estoy bien», respondí. Pero el mareo no era del todo fingido. Algo en el agua que me habían dado en casa no era normal. Rosa se acomodó en su silla. Tomó su pluma. Pero no me pasó los papeles para firmar. En su lugar, empezó a revisar cada página de nuevo. Lo hacía con una minuciosidad que no había mostrado antes. «Disculpen», dijo de repente. «Acabo de notar unas inconsistencias menores en los documentos. Necesito verificar algunos detalles antes de proceder». Celina se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de inconsistencias, notaria?» «Nada grave», respondió Rosa con una calma glacial. «Pero mi responsabilidad legal es que todo esté perfecto. Don Benjamín, ¿podría confirmarme las direcciones de sus propiedades?» Era una pregunta extraña. Las direcciones estaban escritas con claridad. Entendí su juego. Estaba ganando tiempo. Estaba activando un protocolo. Comencé a recitar las direcciones lentamente. Detalla cada número, cada calle. Edgar y Celina escuchaban con una impaciencia creciente. Intercambiaban miradas cada vez más nerviosas. «Notaria», interrumpió Edgar. «Esas direcciones están en los documentos. No entiendo por qué necesita que se repitan». Rosa lo miró. Por primera vez, su expresión mostró una firmeza de acero. «Señor, ya le expliqué mis obligaciones profesionales. Si no está satisfecho con mis procedimientos, es libre de buscar otro notario». La amenaza era evidente. Si la presionaban, ella se negaría a continuar. Edgar guardó silencio. Calculaba sus opciones. «Por supuesto, notaria», dijo finalmente, forzando una sonrisa. «Apreciamos su profesionalismo». Rosa continuó con sus preguntas. Preguntas largas. Preguntas que requerían respuestas detalladas. El estado civil de Celina. La fecha de mi matrimonio. La historia de cada propiedad. Con cada pregunta, los minutos se alargaban. Edgar se volvió más y más agitado. Empezó a caminar por la oficina. Miraba su reloj constantemente. Hacía llamadas en susurros desde una esquina. «¿Tienen algún compromiso urgente?», preguntó Rosa, notando su nerviosismo. «No exactamente», mintió Celina. «Pero planeábamos almorzar con papá. Ya teníamos una reserva». Mentira. No habían mencionado ningún almuerzo. De hecho, yo había escuchado a Edgar confirmar una transferencia de dinero. Tenían otros planes para después de obtener mi firma. «Entiendo», dijo Rosa.
Seremos eficientes, pero siempre dentro de los parámetros legales. Mientras hablaba, vi su mano moverse bajo el escritorio. Presionó un botón de forma discreta. No había ningún sonido, pero una pequeña luz roja parpadeó un instante. La vi en un panel cerca de su computadora. Mi corazón dio un vuelco. Era una señal, una alerta silenciosa. Rosa había pedido ayuda sin que ellos se dieran cuenta. «Muy bien», dijo Rosa, reorganizando los documentos una vez más. Tomé la pluma de nuevo, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis dedos temblaban, incapaces de acercar la punta al papel. En ese instante, la notaría volvió a hablar. Su voz cortó el silencio tenso de la oficina. «Perdón, don Benjamín. Necesito preguntarle algo una vez más». Hizo una pausa deliberada, mirándome fijamente. ¿Está usted tomando esta decisión de forma libre? ¿Sin ningún tipo de presión, amenaza o coacción? La pregunta era profesional, pero su tono era diferente. Había una urgencia en sus ojos. Parecían decirme que era seguro hablar, que aquella era mi única oportunidad. Edgar se movió al instante, acercándose a mi silla como un depredador. «Notaria, él ya respondió esa pregunta antes. ¿Por qué la repite?» La voz de mi yerno era un gruñido contenido. «Porque es un requisito legal», respondió Rosa, sin apartar su mirada de mí, especialmente en transferencias de patrimonio significativo. «Don Benjamín, por favor, respóndeme usted directamente». Sentí la mano pesada de Edgar sobre mi hombro. Sus dedos apretaron el músculo con una advertencia clara. El dolor fue agudo y breve. Celina se acercó por mi otro lado. Tomó mi mano libre entre las suyas, que estaban frías y húmedas. «Papá», susurró Celina con una dulzura forzada. «Ya hablamos de esto. Sabes que es lo mejor para todos». Pero su voz temblaba ligeramente. Una nota de pánico se filtraba en su actuación. Algo no estaba saliendo según el plan. «Yo», comencé a decir, pero el aire no llegaba a mis pulmones. La presión de los dedos de Edgar aumentó en mi hombro. «Don Benjamín», dijo Rosa, su voz firme y clara como una campana. «Necesito que me mire directamente a los ojos. Responda a mi pregunta. ¿Está usted siendo presionado o amenazado de alguna manera?» El momento se estiró hasta el infinito. Podía oír la respiración acelerada de Edgar detrás de mí. Sentía la tensión eléctrica en el agarre de Celina. El peso de mi vida entera descansaba en mi siguiente palabra. «Sí», susurré finalmente. El sonido fue apenas audible, pero retumbó en la habitación como un trueno. «Estoy siendo presionado». La reacción fue inmediata y violenta. Edgar apretó mi hombro con una fuerza que me hizo gritar por dentro. El dolor se disparó por mi cuello. Celina soltó mi mano como si se quemara. Retrocedió un paso, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué estás diciendo, papá?», exclamó. Su voz subió una octava. «¿Cómo puedes decir eso? Somos tu familia». Rosa se puso de pie de un salto. Su movimiento fue rápido y decidido. «Señores, detengan todo contacto físico con don Benjamín. Les exijo que lo hagan inmediatamente». «¿De qué habla?», protestó Edgar, pero su mano seguía clavada en mi hombro. «Somos su familia. Tenemos derecho a estar cerca de él». «Señor», la voz de Rosa se convirtió en acero. «Retire su mano del señor Duarte ahora mismo. Si no lo hace, llamaré a seguridad». Edgar finalmente me soltó, pero su cuerpo no se relajó. Se movió con rapidez, bloqueando parcialmente la puerta de la oficina. Celina empezó a caminar de un lado a otro. Su composición se había hecho añicos. «Papá», dijo con la voz rota, pero no por el dolor, sino por la rabia. «No puedo creer que nos hagas esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de todo el amor que te hemos dado». «El amor no incluye amenazas», respondí, y me sorprendió la fuerza de mi propia voz.
El amor no obliga a nadie a entregar todo lo que posee. Discretamente, Rosa se había movido hacia un archivador. Con un movimiento casi imperceptible, sacó una pequeña grabadora digital. Don Benjamín, ¿puede explicar qué tipo de presión ha experimentado? ¿Puede ser específico? Era mi momento. Era la hora de la verdad. Cada palabra que decía me devolvía un poco del hombre que solía ser. Me trajeron aquí con engaños. Comencé, sintiendo que mi espalda se enderezaba. Me dijeron que era por mi seguridad. La verdad es que quieren mis propiedades. Edgar me ha amenazado físicamente. Y Celina... «¡Eso es mentira!», gritó Celina fuera de sí. «Papá está confundido. No sabe lo que dice». «Señora», intervino Rosa con firmeza, «por favor, mantenga la calma. Don Benjamín tiene todo el derecho a expresarse». Fue entonces cuando lo oí. Un sonido lejano, casi imperceptible al principio. Unas sirenas se acercaban. Crecían en intensidad con cada segundo que pasaba. La esperanza me inundó el pecho. Edgar también las escuchó. Su rostro se transformó. La frustración dio paso al pánico puro. «¿Qué hiciste?», le espetó a Rosa, su voz un siseo amenazante. «Cumplí con mi obligación legal», respondió la notaría sin inmutarse. «Cuando un ciudadano me informa de una posible coacción, mi deber es contactar a las autoridades». Las sirenas se detuvieron justo delante del edificio. El silencio que siguió fue más tenso que el ruido. Justo delante podía oír voces en la entrada y el eco de pasos rápidos y decididos. Edgar corrió hacia la ventana. Apartó las persianas con un gesto brusco. Su rostro se volvió ceniciento al ver las patrullas estacionadas abajo. «Rosa», dijo Edgar, intentando recuperar el control. «Creo que todo esto es un gran malentendido. Don Benjamín está confundido. Es algo normal a su edad». «Señor», respondió ella, su calma un contraste brutal con el pánico de él. «Don Benjamín me ha comunicado claramente su situación. Como notaria, estoy obligada por ley a reportar el abuso financiero contra personas mayores». Celina se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero ahora lo veía con claridad. Eran lágrimas de furia, no de tristeza. «Papá, ¿cómo pudiste? Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue por amor». «El amor no exige que renuncie a mi independencia», repliqué, sintiendo una fortaleza que no había tenido en meses. «El amor no necesita amenazas para existir». Escuchamos los pasos en el pasillo, cada vez más cerca. Edgar se movió hacia su maletín. Lo cerró con manos temblorosas y nerviosas. «Rosa», dijo, su voz teñida de desesperación. «Si esto continúa, será muy embarazoso para todos. Don Benjamín podría arrepentirse de este drama». La amenaza velada flotaba en el aire. Pero antes de que nadie pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Los golpes fueron firmes y autoritarios. «Notaria Méndez, soy el oficial Adrián Morales. ¿Podemos hablar un momento?». Rosa caminó con seguridad hacia la puerta. «Por supuesto, oficial. Pasen, por favor». La puerta se abrió para revelar a dos policías uniformados. El primero era un hombre alto, de unos 35 años. Su sola presencia cambió la energía de la habitación. La segunda era una oficial más joven. Sus ojos analizaron la escena con una rapidez profesional. «Buenos días», dijo el oficial Morales. «Recibimos un reporte de posible coacción financiera. ¿Quién es el señor Benjamín Duarte?». «Soy yo», respondí, levantando una mano con esfuerzo. El oficial se acercó a mí, ignorando a los demás. «Señor Duarte, soy el oficial Morales. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita atención médica?». «Estoy bien», dije, aunque mi cuerpo aún se sentía débil. «Pero sí, necesito ayuda». Celina se interpuso inmediatamente entre nosotros. «Oficial, esto es un malentendido. Mi papá está un poco confundido últimamente. Nosotros solo vinimos a ayudarlo con unos trámites».
El oficial Morales la miró con una expresión impasible. Señora, le voy a pedir que mantenga la calma. Investigaremos la situación. ¿Cuál es su relación con el señor Duarte? Soy su hija, Celina Duarte, y él es mi esposo, Edgar. La joven oficial se acercó a la notaría. Señora Méndez, ¿puede explicarnos lo que ha ocurrido? Rosa abrió una libreta de su escritorio. Con cuidado, sacó el pequeño papel que yo le había deslizado. El señor Duarte me entregó esto discretamente, dijo, mostrando la prueba. Dice textualmente: ayúdeme. Estoy siendo obligado y amenazado. Llame a la policía. Edgar dio un paso al frente, su rostro enrojecido. Oficial, esa nota no prueba nada. Don Benjamín ha estado muy paranoico. Solo intentábamos ayudarle con sus finanzas. ¿Ayudarlo cómo, exactamente?, preguntó el oficial Morales. Su voz era tranquila pero cortante. Celina rebuscó en su bolso y sacó unos documentos. Papá necesita ayuda para manejar sus propiedades. Estamos aquí para hacer una transferencia preventiva. Es para protegerlo de futuras complicaciones. La oficial mujer, que según su placa se llamaba Oficial Ramírez, comenzó a examinar los documentos que Celina había presentado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Aquellos papeles representaban mi vida entera. Todo mi esfuerzo estaba sobre esa fría mesa de madera. Estos documentos, dijo la oficial tras un momento de silencio, representan la transferencia completa de propiedades. ¿Cuál sería el valor estimado de todo esto? Celina y Edgar intercambiaron una mirada fugaz. Aproximadamente $350.000, respondió Edgar, con una calma que me heló la sangre. El oficial Ramírez entonces me miró directamente a mí. Señor Duarte, ¿esa estimación le parece correcta? Un fuego se encendió dentro de mí. No, dije, y mi propia voz sonó extraña, más fuerte de lo que esperaba. Mis propiedades valen al menos $500.000. Solo mi casa cuesta $200.000. El departamento que alquilo suma $150.000. Y el terreno comercial de mi padre vale otros $200.000. El oficial Morales apuntaba cada palabra en su libreta. ¿Así que hay una discrepancia significativa en el valor? Papá no conoce los valores actuales del mercado, protestó Celina de inmediato. Nosotros hemos hecho las evaluaciones profesionales. La oficial Ramírez alzó una ceja. ¿Pueden mostrar esas evaluaciones? Edgar abrió su maletín. Sus manos temblaban ligeramente al buscar dentro. Las tenemos, por supuesto, pero están en nuestra oficina. No pensamos que serían necesarias para este trámite. Qué conveniente, murmuró el oficial Morales, sin levantar la vista. El aire se llenó de una tensión casi insoportable. ¿Era este el momento? ¿Me creerían a mí? El oficial Ramírez volvió a centrarse en mí. Su mirada era seria pero no hostil. Señor Duarte, ¿puede explicar qué tipo de presión ha experimentado? Tomé una respiración profunda. El aire parecía atascarse en mi garganta. Finalmente, la verdad. Esta mañana llegaron a mi casa sin avisar. Traían los documentos ya preparados. Me dijeron que debía firmar de inmediato, que tenían una cita con el notario, que los papeles tienen fecha de vencimiento. Hice una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Cada vez que intento hacer una pregunta, Edgar me toca. Me aprieta los hombros. Es una forma de intimidar físicamente. ¿Algo más?, preguntó el oficial Morales. Mi mente repasó la pesadilla de esa mañana. En mi casa, me dieron un vaso de agua. Sabía extraña. Me he sentido mareado desde entonces. Cuando fui al baño, Edgar me siguió. No me dejó solo ni un segundo. También apagaron mi teléfono sin mi permiso. El oficial Ramírez se giró hacia Edgar. Su voz era cortante. Señor, ¿es cierto que ha mantenido contacto físico con el señor Duarte? Solo eran gestos de apoyo familiar, respondió Edgar a la defensiva.
Un padre mayor necesita tranquilidad en estos trámites. Rosa, ¿usted observó algún comportamiento que le pareciera inapropiado? Preguntó el oficial Morales, dirigiéndose a la notaría. Rosa asintió con seriedad. Sí, oficial. Noté que el señor Edgar mantenía una posición física dominante. Se paraba muy cerca de don Benjamín. Cuando don Benjamín hacía preguntas, él lo interrumpió. O le ponía la mano encima, aplicando presión. La notaría continuó, su voz clara y profesional. También observé que no le permitían responder mis preguntas directamente. Cuando pregunté si quería consultar con un abogado, la familia respondió por él. La respuesta no vino del señor Duarte. Celina rompió a llorar de nuevo. Sus sollozos llenaban la pequeña oficina. No pueden creer que le haríamos daño a papá. Nosotros lo amamos. Todo lo que hacemos es porque nos preocupamos por él. El oficial Ramírez se acercó a mi silla. Se inclinó un poco para hablarme. Señor Duarte, necesito que sea muy claro. ¿Usted pidió ayuda porque se siente amenazado? ¿O es simplemente porque no quiere hacer esta transferencia? La pregunta era crucial. Pesaba en el aire. Mi respuesta lo decidiría todo. Oficial, dije, escogiendo mis palabras con sumo cuidado. No solo no quiero hacer esta transferencia. He sido amenazado con consecuencias si no coopero. El silencio se hizo más profundo. Edgar me dijo esta mañana que sería una pena si mi relación con mi familia se deterioraba. Celina me dijo que podría necesitar un asilo pronto si no acepto su ayuda. Esas no son sugerencias, son amenazas. El oficial Morales fijó su mirada en Edgar. ¿Es cierto que mencionó posibles consecuencias si el señor Duarte no cooperaba? Por supuesto que no, respondió Edgar, demasiado rápido. Solo explicamos las realidades de su situación. ¿Qué realidades, específicamente? Edgar se quedó callado. Se notaba que buscaba una respuesta segura, una que no lo hundiera más. Las realidades de vivir solo a su edad, dijo finalmente. Los riesgos, las responsabilidades. Podríamos ayudarlo mejor si tuviéramos autoridad legal sobre sus asuntos. ¿Autoridad legal o control financiero?, preguntó la oficial Ramírez. La pregunta quedó suspendida en el aire. Era la pregunta exacta, la que desnudaba sus verdaderas intenciones. Edgar no tuvo respuesta. En ese silencio incómodo, el oficial Morales tomó una decisión. Rosa, dijo, dirigiéndose a la notaría, le voy a pedir que no proceda con estos documentos. Investigaremos esta situación más a fondo. Un peso inmenso se levantó de mis hombros. Por fin podía respirar. Los documentos estaban detenidos. Mis propiedades estaban seguras, al menos por ahora. Pero la mirada en los ojos de Edgar y Celina me lo confirmó. Esta batalla estaba lejos de terminar. El oficial Morales se acercó a Rosa. Le habló en voz baja, pero pude oír fragmentos. Palabras como protocolo, evidencia, grabación. Rosa asintió y activó discretamente una grabadora digital en su escritorio. Muy bien, anunció el oficial Morales con voz potente. Vamos a documentar oficialmente las declaraciones. Esta conversación está siendo grabada para fines legales. El rostro de Edgar perdió todo su color. Oficial, ¿es realmente necesario? Esto es un asunto familiar privado. Señor, recibimos un reporte de posible abuso financiero, respondió la oficial Ramírez. Seguimos protocolos específicos. Don Benjamín, ¿podría repetir para la grabación las amenazas que recibió? Respiré hondo. Mi futuro dependía de este momento. Esta mañana, Edgar dijo que a mi edad, cualquier cosa puede pasar. Dijo que si algo me ocurría, todo se perdería en trámites. Cuando dudé de la transferencia, dijo que sería una pena que mi relación familiar se dañara. ¿Usted interpreta eso como amenazas?, preguntó el oficial Morales. Sí, respondí con firmeza.
especialmente porque Edgar me ha estado tocando. Me aprieta los hombros cuando hago preguntas. Es intimidación física. Celina no pudo contenerse. Papá, por favor. Edgar nunca te haría daño. Solo estaba siendo cariñoso. ¿Cariñoso cómo, exactamente? Preguntó la oficial Ramírez, mirando a Edgar. Edgar se aclaró la garganta. Puse mi mano en su hombro para tranquilizarlo, como cualquier yerno preocupado. Se veía ansioso. ¿Y siguió al señor Duarte al baño? Sí, pero solo porque me preocupé. Pensé que podría sentirse mal o desorientarse. Rosa intervino de nuevo. Oficial, puedo confirmar que observé un comportamiento controlador. Cuando le hacía preguntas directas a don Benjamín, el señor Edgar se ponía detrás de él. Intervenía antes de que pudiera responder. El oficial Morales seguía tomando notas. Rosa, como notaria certificada, ¿cuál es su evaluación profesional? En mis 20 años de experiencia he visto muchos casos, respondió Rosa. He visto familias que ayudan legítimamente a sus mayores, pero también he visto intentos claros de fraude. Este caso tiene varias señales de alerta. ¿Qué señales específicamente? Rosa organizó sus pensamientos. Primero, la insistencia en la urgencia. No hay una razón legal válida para ello. Segundo, la resistencia a que don Benjamín consulte un abogado. Tercero, la enorme discrepancia en el valor de las propiedades. Y cuarto, el comportamiento controlador que observé. Edgar dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de ira. Usted no conoce nuestra situación familiar. No puede juzgar nuestras intenciones basándose en lo que cree ver. Señor, dijo el oficial Morales con voz autoritaria, baje el tono y quédese en su lugar. Celina comenzó a sollozar aún más fuerte. El sonido de sus lágrimas era lo único que se oía. Oficiales, ustedes no entienden. Mi hija Celina habló con voz suplicante. Sus palabras resonaron en la pequeña oficina. Papá ha estado olvidando cosas, confundiéndose. El mes pasado dejó la estufa encendida toda la noche. La semana pasada no recordaba dónde había puesto su billetera. Sentí un nudo frío en el estómago. Estamos preocupados por su seguridad. ¿Han consultado con un médico sobre esos problemas de memoria? Preguntó la oficial Ramírez. Hemos sugerido que vea a un especialista, respondió Celina. Pero papá se niega. ¿Es eso cierto, don Benjamín? Nunca me han sugerido ver a un médico, respondí con calma. Los olvidos que mencionan son exageraciones. Son incidentes menores, normales para mi edad. Edgar sacó su teléfono con un gesto teatral. Tengo fotografías de la estufa que dejó encendida, don Benjamín. ¿Quiere que se las muestre a los oficiales? Enséñales, dije, y mi firmeza lo sorprendió. Edgar deslizó sus dedos por la pantalla, buscando. Pasaron varios minutos en un silencio tenso. Finalmente, guardó el aparato. Las fotos están en mi otro teléfono. Está en casa. ¡Qué conveniente!, murmuró el oficial Morales. Su voz estaba cargada de sarcasmo. ¿Tienen alguna otra evidencia? ¿Algo más sobre los problemas de memoria que mencionan? Celina y Edgar se miraron el uno al otro. Estaban desconcertados. Claramente no esperaban que les pidieran pruebas. El aire se volvió pesado, espeso. ¿Qué dirían ahora? Oficial, dijo Celina finalmente. No documentamos cada episodio. Somos su familia, no sus cuidadores profesionales. Pero cualquiera que lo conozca puede confirmarlo. Su mente ha declinado. ¿Quién específicamente podría confirmar eso?, insistió la oficial Ramírez. Celina guardó silencio. Un frío recorrió mi espalda. La verdad era que llevaban meses limitando mis contactos. Me estaban aislando de mis amigos. Me alejaban de todos mis conocidos. Sus vecinos, dijo Edgar tras una pausa incómoda. Sus vecinos han comentado sus comportamientos extraños. ¿Qué vecinos?, pregunté, mirándolo fijamente.
Tú nunca has hablado con mis vecinos. El rostro de Edgar se encendió. Se puso rojo de vergüenza. Los he visto cuando nos visitamos. Oficiales, dijo Rosa, mi abogada, con voz firme. Me gustaría mencionar algo importante. Durante nuestra reunión, don Benjamín mostró completa lucidez. Respondió todas mis preguntas legales. Eran cuestiones complejas. Recordó fechas específicas y direcciones completas. Demostró una total comprensión de los documentos. El oficial Morales asintió lentamente. Rosa, en su opinión profesional, ¿don Benjamín tiene la capacidad mental para decidir sobre sus asuntos? Absolutamente, respondió Rosa sin dudar. Su capacidad mental está completamente intacta. Edgar se levantó de golpe. Empezó a caminar por la oficina, nervioso. Oficiales, esto es ridículo. Somos su familia. No somos criminales. Solo queremos proteger a don Benjamín. ¿Protegerlo de qué exactamente?, preguntó la oficial Ramírez, con una ceja arqueada. De sí mismo, respondió Celina. De tomar decisiones financieras pobres. De ser víctima de estafadores. De no poder cuidar bien sus propiedades. ¿Y ustedes manejan mejor sus propiedades?, preguntó el oficial Morales. Esas propiedades están valoradas en $500,000. Por supuesto, respondió Edgar, demasiado rápido. Tenemos experiencia en inversiones inmobiliarias. ¿Qué tipo de experiencia? Edgar vaciló. Su confianza se desvaneció. Bueno, hemos estado investigando el mercado. ¿Tienen licencias inmobiliarias?, presionó la oficial Ramírez. ¿Certificaciones financieras? ¿Alguna experiencia documentada? No necesariamente certificaciones formales, admitió Edgar. Pero, así que su experiencia es haber investigado el mercado, resumió el oficial Morales. ¿Y eso los califica mejor que don Benjamín? ¿Mejor que el hombre que ha manejado esas propiedades por décadas? Celina se levantó bruscamente. Sus ojos brillaban de rabia. Oficiales, esto es un ataque contra nuestra familia. Papá nos está traicionando, después de todo lo que hemos hecho por él. ¿Qué han hecho exactamente por él?, preguntó la oficial Ramírez. La pregunta suspendió el aire. Celina pareció quedarse sin aliento. Lo visitamos regularmente. ¿Qué tan regularmente? Cada domingo para almorzar, respondió Celina a la defensiva. ¿Les pagan por esas visitas? Por supuesto que no. ¿Ayudan con los gastos de la casa? ¿Con el mantenimiento? ¿Con los cuidados médicos? Celina se quedó callada. La verdad dolía. Yo pagaba por todo. Incluso pagaba a veces sus propias emergencias financieras. Oficiales, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Quiero aclarar algo. Ellos nunca me han ayudado con dinero. De hecho, yo les he prestado dinero a ellos. En los últimos 2 años, más de $15,000. Para sus supuestas emergencias. Un dinero que nunca me han devuelto. El color abandonó por completo el rostro de Edgar. Don Benjamín, esos eran regalos familiares, no eran préstamos. ¿Tienen algún documento que lo demuestre?, preguntó el oficial Morales. ¿Algo que indique que eran regalos? La familia no documenta cada transacción, respondió Edgar débilmente. Pero sí documentan cuando quieren apoderarse de propiedades, observó la oficial Ramírez. De $500,000 en propiedades. El silencio que siguió fue devastador. Era denso, pesado. Mis hijos se habían quedado sin respuestas. Creo que hemos escuchado suficiente, dijo el oficial Morales. Cerró su libreta con un gesto definitivo. Se dirigió hacia Edgar y Celina. Su expresión había cambiado por completo. Ya no investigaba. Ahora acusaba. La tensión en la habitación se podía cortar. Señor Edgar, señora Celina, dijo con voz oficial. Basándome en todo lo que hemos escuchado aquí, tengo motivos suficientes para creer algo. Han intentado cometer fraude financiero y también abuso contra una persona mayor.
Celina se desplomó en su silla. Su maquillaje se corría con lágrimas que, ahora sí, parecían genuinas. No, oficial, por favor. Nosotros no somos criminales. Solo queremos ayudar a papá. ¿Ayudarlo apropiándose de sus propiedades?, replicó la oficial Ramírez. ¿Ayudarlo aislándolo de su abogada? ¿Ayudarlo con intimidación física? Edgar levantó las manos en señal de rendición. Se acercó a los oficiales. Oficiales, creo que hay un malentendido masivo aquí. Nosotros. El malentendido, lo interrumpió el oficial Morales. Es que ustedes pensaron que podían manipular a don Benjamín y que no habría consecuencias. En ese momento, Rosa se aclaró la garganta. Oficiales, hay algo más que deben saber. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Rosa abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta que no habíamos visto antes. La puso sobre la mesa. Cuando don Benjamín me pidió ayuda, dijo Rosa, decidí hacer algunas verificaciones. Revisé estos documentos que ellos trajeron. Hay varias irregularidades que no mencioné antes. Edgar comenzó a moverse, inquieto. No podía quedarse quieto en su asiento. ¿Qué tipo de irregularidades? Rosa abrió la carpeta lentamente. Primero, los sellos notariales. En algunos documentos preliminares no son auténticos. Son falsos. Segundo, hay firmas falsificadas. Pertenecen supuestamente a tasadores certificados. El rostro de Edgar perdió todo color. Se quedó blanco como el papel. Eso es imposible. Nosotros... ¿Nosotros qué? Lo cortó la oficial Ramírez. ¿Ustedes falsificaron documentos oficiales? Celina comenzó a sollozar sin control. Edgar, dijiste que todo estaba en orden. Dijiste que habías contratado a profesionales. ¡Cállate!, le gritó Edgar. Por primera vez, su verdadera naturaleza agresiva quedó expuesta. Señor, dijo el oficial Morales con voz dura como el acero. Controle su tono inmediatamente. Rosa continuó, imperturbable. Además, verifiqué las evaluaciones de las propiedades. Descubrí que las direcciones no coinciden. Usaron evaluaciones de propiedades completamente diferentes. Lo hicieron para justificar valores mucho más bajos. Me quedé con la boca abierta. El aire no llegaba a mis pulmones. No solo querían robarme. Habían falsificado documentos para hacerlo. Una traición profunda y calculada. ¿Cuánto tiempo les tomó preparar toda esta falsificación?, preguntó la oficial Ramírez. Rosa examinó los papeles más de cerca. Basándome en las fechas y la complejidad, yo diría que han estado planeando esto durante al menos 6 meses. 6 meses. Durante 6 meses, mientras yo creía que sus visitas dominicales eran por amor filial, ellos habían estado orquestando el robo más grande de mi vida. La voz del oficial Morales resonó en la pequeña oficina. El aire se sentía denso, pesado. Don Benjamín, ¿sabía usted que han estado falsificando documentos? Usaban su información personal. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Cada domingo. Cada almuerzo. Todo era una mentira. No tenía idea, respondí, y mi propia voz sonó lejana. Sentí una extraña mezcla de traición y alivio. Por fin la farsa había terminado. Edgar comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos eran erráticos, desesperados. Oficiales, esto se puede arreglar. Don Benjamín puede retirar la denuncia. Somos familia. Podemos resolverlo entre nosotros. El oficial Ramírez ni siquiera parpadeó. Su mirada era dura como el acero. Señor, el fraude y el abuso financiero son delitos contra el Estado. No son solo contra don Benjamín. Él no puede simplemente retirar los cargos. El castillo de naipes de mi yerno se derrumbaba. Y él lo sabía. Celina se puso de pie, tambaleándose. Sus ojos, llenos de lágrimas falsas, buscaron los míos.
Papá, por favor, piensa en tu nieta, piensa en la familia. Si nos arrestan, ¿qué será de nosotros? Era su último intento, la última bala en su recámara de manipulación. Usaba mi amor por mi nieta como escudo. Pero esta vez, el escudo se hizo añicos. Celina, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Deberías haber pensado en tu hija antes de intentar robarme. Deberías haber pensado en la familia antes de traicionarme. En ese preciso instante, la voz de Rosa cortó la tensión. Oficiales, dijo, con un tono de sorpresa genuina. Acabo de encontrar algo más en estos documentos. Todos giramos hacia ella. Había estado revisando la pila de papeles que Edgar trajo. En su mano sostenía una carpeta que había estado oculta. ¿Qué es?, preguntó el oficial Morales, acercándose. Son contratos de venta preliminares, respondió Rosa. Su voz temblaba de incredulidad. Ya tenían compradores listos para las propiedades. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Compradores? Hay acuerdos firmados, continuó Rosa. Querían vender la casa por $210,000, el terreno comercial por $300,000. Los números flotaron en el aire, fríos y crueles. Me golpearon como un puño en el estómago. Ellos habían planeado vender todo por $510,000, justo después de obtener mi firma, justo después de decirme que solo valía $350,000. Eso significa, calculé en voz alta, el sabor amargo de la traición en mi boca. Planeaban una ganancia inmediata de $160,000. El oficial Ramírez se giró hacia Edgar. Su paciencia se había agotado. Edgar, ¿puede explicar estos contratos de venta? Él se desplomó en una silla. Toda su energía se había desvanecido. Parecía un muñeco de trapo, finalmente derrotado. Necesitábamos el dinero, murmuró, mirando al suelo. Tenemos deudas. La casa está en ejecución hipotecaria. Pensamos que él no necesitaba tanto a su edad. Así que decidieron robarle, afirmó el oficial Morales. No era una pregunta. No era un robo, protestó Celina con voz débil. Es lo que nos tocaba. Tarde o temprano te habrías muerto. Lo habríamos heredado todo igualmente. Sus palabras me helaron la sangre. Un frío recorrió mi espalda. No solo planeaban robar, contaban con mi muerte como parte de su plan financiero. Mi propia hija. La oficial Ramírez la miró con absoluto disgusto. Señora, eso es lo más cruel que he oído en mis 10 años de servicio. Se hizo un silencio sepulcral. Entonces, Rosa habló de nuevo, con la voz cargada de gravedad. Don Benjamín, hay algo más que debe saber. Miró a Edgar, luego a mí. Ayer, Edgar vino solo a mi oficina. Preguntó por los procedimientos para declarar a alguien incapacitado mentalmente. Quería saber los requisitos para obtener la tutela legal sobre usted. Tutela legal. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de muerto. El plan era aún más siniestro. Si la firma voluntaria fallaba, intentarían declararse loco. Querían el control total. ¿Y qué le dijo usted?, pregunté, apenas un susurro. Le dije que requería evaluaciones médicas, evidencia sólida de incapacidad. También mencioné que era un proceso largo y muy costoso. De repente, todo encajó. Por eso insistieron tanto hoy, comprendí en voz alta. Era su plan más rápido, el más barato. El oficial Morales se puso de pie. Se dirigió directamente hacia Edgar y Celina. Señor Edgar Vázquez y señora Celina Duarte, están arrestados por intento de fraude financiero, por falsificación de documentos y por conspiración para cometer abuso contra una persona mayor. No pueden hacer esto, gritó Celina. Somos su familia. Papá, haz algo. Pero yo ya había hecho algo. Había encontrado el valor para pedir ayuda.
Mientras les leían sus derechos, Edgar me miró. Sus ojos contenían una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, don Benjamín. Saldremos de esta, y usted seguirá siendo un viejo solo. Sus palabras ya no me asustaban. Había sobrevivido a su plan. Había protegido mi independencia. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Edgar, respondí con firmeza. Prefiero estar solo con mi dignidad que acompañado por ladrones. Los oficiales los escoltaron fuera de la oficina. Las esposas brillaron bajo la luz fluorescente del pasillo. Los gritos de Celina se desvanecieron a lo lejos. Dejaron tras de sí un silencio extraño, pero pacífico. Me quedé sentado, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola mañana. Pero también sentía que había recuperado algo invaluable. Mi propia voz. Don Benjamín, ¿cómo se siente?, preguntó Rosa, con suavidad. Extraño, aliviado, pero también muy triste. Es normal. Acaba de descubrir una traición devastadora. El oficial Morales regresó solo a la oficina. Don Benjamín, le informo de los siguientes pasos. Edgar y Celina serán procesados. El fiscal tomará el caso. Probablemente necesitemos su testimonio. ¿Y mis propiedades?, pregunté. ¿Están seguras? Completamente seguras. Los documentos nunca se ejecutaron. Pondremos alertas especiales en todos sus registros para prevenir fraudes futuros. El oficial se sentó frente a mí. Su expresión era seria. Don Benjamín, quiero preguntarle algo importante. ¿Tiene algún otro familiar? ¿O un amigo de confianza que pueda apoyarlo? La pregunta me golpeó. Me di cuenta de lo aislado que me había vuelto. Edgar y Celina me habían alejado sutilmente de todos, siempre con excusas sobre mi salud. Tengo algunos vecinos amables, y un amigo, Joaquín Torres. Trabajamos juntos 20 años. Perdimos el contacto. Celina decía que las visitas me cansaban. Rosa tomó una nota en su libreta. ¿Le gustaría que lo ayudáramos a reconectar con el señor Torres? Sí, dije, sintiendo un brote de esperanza. Sí, me gustaría mucho. También le sugerimos que consulte a un abogado, continuó el oficial, uno especializado en planificación patrimonial, para asegurarse de que sus deseos estén protegidos legalmente. Yo puedo recomendarle a alguien, ofreció Rosa. Conozco abogados éticos que protegen los derechos de las personas mayores. Acepté. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tomaba mis propias decisiones, sin presiones, sin manipulaciones. Una cosa más, dijo el oficial. ¿Quiere que investiguemos el agua que bebió esta mañana? Podríamos analizarla si queda algún residuo. La posibilidad de que hubieran intentado drogarme era aterradora, pero necesitaba saber la verdad. Sí, por favor. Quiero saber exactamente qué me dieron. Después de que el oficial se fue, Rosa y yo nos quedamos solos. Preparó un té y se sentó frente a mí. Su expresión era amable, casi maternal. Don Benjamín, quiero que sepa algo. En mis 20 años como notaria, he visto muchas familias que ayudan de verdad, pero también he visto casos como el suyo. Siempre me alegra cuando alguien tiene el valor de pedir ayuda. No me sentía valiente, confesé. Me sentía desesperado. A veces la desesperación nos da el valor que no sabíamos que teníamos. Bebimos el té en un silencio nuevo y tranquilo. Por primera vez en meses, mis hombros se sentían ligeros. No tenía que complacer a nadie. Ya no tenía que fingir. Podía ser yo mismo. ¿Qué haré ahora? La pregunta salió en un susurro. Lo que usted quiera. Su patrimonio está a salvo. Sus finanzas están protegidas. Su capacidad de decisión sigue intacta. Ahora vuelve a tener opciones. Esas últimas palabras quedaron en el aire. Opciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era cierto. Mi futuro ya no estaba marcado por la manipulación.
Creo que quiero llamar a viejos amigos. Quiero retomar las actividades que antes disfrutaba. Quiero vivir en mi propia casa, bajo mis propias reglas. Son buenos planes. ¿Y qué hará con su familia? La mención de Celina me provocó una punzada en el pecho, pero la respuesta ya estaba clara. Mi puerta estará abierta para ella, pero solo si algún día cambia de verdad. Si pide perdón de manera sincera. Tendrá que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Tendrá que demostrar que le importo yo, no mi dinero. Está poniendo límites sanos. Es razonable exigir respeto y también honestidad en cualquier relación, incluso en la familia. Cuando por fin me levanté para marcharme, Rosa me entregó una tarjeta. Era de cartón grueso, con su nombre impreso en letras claras. Don Benjamín, si alguna vez necesita ayuda legal, o si solo necesita hablar con alguien que entienda, no dude en llamarme. Tomé la tarjeta con una gran gratitud. Rosa, usted me ha salvado la vida hoy. No solo mis bienes. Me devolvió mi dignidad, mi independencia. Ella sonrió con calidez. Usted se salvó a sí mismo, don Benjamín. Yo solo le di la herramienta para usar su propia fuerza. Salí del edificio de la notaría y el aire se sentía distinto. Caminaba más ligero. El sol de la tarde me calentaba el rostro. Por primera vez en meses, me fijé en las flores de los jardines. Sus colores parecían más vivos que nunca. ¿Siempre habían estado ahí? Esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, volví a sentarme en la sala. El mismo lugar donde todo había empezado esa mañana. Las fotografías familiares seguían en su sitio, pero ahora las miraba de otra manera. Algunos recuerdos seguían siendo valiosos, pero ya no sentía la obligación de sacrificar mi presente por ellos. Ya no estaba atado a una lealtad mal entendida. Llamé a Joaquín Torres. Su voz se llenó de alegría al escucharme. Quedamos para almorzar la semana siguiente. Luego llamé a mi vecina, la señora Carmen. Había preguntado por mí durante meses. Su alivio al oírme fue evidente. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la gran lección del día. El amor verdadero nunca exige que renuncies a tu dignidad. Tampoco te pide que sacrifiques tu independencia. Las personas que te quieren de verdad quieren verte bien. Quieren que estés seguro y que vivas a tu manera, no según lo que a ellos les conviene. Mi casa seguía siendo mía. Mis decisiones volvían a ser mías. Y mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, era un libro en blanco. Un libro lleno de posibilidades que yo mismo iba a escribir. En la mesita de noche, junto a la fotografía de María, coloqué la tarjeta de Rosa. Era un recordatorio. Incluso cuando nos sentimos solos, hay gente buena en el mundo. Gente dispuesta a ayudar si tenemos el valor de pedirlo. Esa noche dormí profundamente. Sabía que había protegido algo más valioso que mis bienes. Había protegido mi derecho a vivir con dignidad hasta el final de mis días.